toda una serie de conocimientos y sufrió mucho. Yo creo que finalmente eso lo enfermó, Bueno, quería comenzar por eso para decir que este libro es en cierta medida resarcir, tener la esperanza de que todos los poetas tengamos la oportunidad, todos los escritores tengamos la oportunidad de que esa maldad oculta que hay por ahí debajo de las mesas, debajo de los escritorios, con el libro del escritor, desaparezca, ¿sí? Y que nosotros tengamos el temple, la fortaleza, la capacidad de volvernos como independientes de ese estado permanente de desconocimiento que hay. Ese era fundamentalmente eso lo que quería comenzar, Juan. Gracias, maestro. En ese esfuerzo entonces de volver sobre las obras infinitamente y para dar paso a la conversación, quisiera preguntarle, empezando por el maestro Óscar Godoy, que nos ayude a introducir la novela para todas las personas que nos acompañan en este momento, tanto por Facebook como por este medio. Le quería preguntar, maestro, ¿qué es lo que más le gusta en la novela, de la obra de La risa del cuervo? ¿Cuáles son las claves que usted encuentra en la novela para como abrebocas a esta conversación? Hablo yo, ¿no? Sí. No, Óscar. Estamos preguntándole al maestro Óscar, sí, por favor. Ahora sí. Vamos, bueno, sí. Buenas noches a todos, a Juan, a Álvaro. Son muchas cosas. Yo debo decir que mi experiencia con la novela de Álvaro tiene como dos etapas. Una hace algunos años que leí la novela, fue la primera leída, que fue una leída que me gocé mucho, que disfruté mucho por los atrevimientos de estructura, los atrevimientos de lenguaje, los experimentos, los atrevimientos que se toma Álvaro en muchos de los fragmentos de la novela. Pero dijéramos, esa sensación la tenía en mi mente, la de una novela que había disfrutado mucho, y ya sabiendo del evento de esta noche, la volví a leer en estos días con otra. La segunda mirada siempre es una mirada más atenta en otros detalles, en los detalles que en la primera leída me fascinaron. Ahora fue cuestión como de desentrañarlos. Y debo decir que hay muchas cosas que me parecen muy atractivas en esta novela. Por una parte, disfruto mucho el tejido de la novela. Es una novela que está estructurada con capítulos intercalados. Cada uno de los capítulos está aludiendo a distintos ejes narrativos, pero todo está muy bien tejido. Dijéramos, hay unos ejes narrativos, el eje hay varios personajes que son ejes, dijéramos. Uno es el general José Félix Rivas, personaje histórico real, tío político de Bolívar y que acompañó a Bolívar en la campaña admirable que hace parte pues de las luchas de la independencia. El otro personaje es Manuelita Sáenz, que todos la conocemos muy bien, todos por su vínculo con Bolívar. El otro es Alexander von Humboldt, el gran explorador de las Américas, que vino a estas regiones en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y hay otro eje que ya no es un personaje histórico, sino es un sujeto que uno vincula. Yo lo vinculé con Edgar Allan Poe, con el gran escritor norteamericano, que es David Curtis de Forest, que curiosamente está casado con Virginia Cooperman. Virginia es el nombre de la esposa de Poe. Por ejemplo, hay unas pequeñas claves. Estos personajes, que son como los grandes ejes de la novela, se van intercalando.
pero hay elementos que permiten como vincular unos con otros. Constantemente se está tejiendo la novela de esta manera. Hay un momento mágico que para los que no hayan leído la novela les recomiendo prestarle especial atención, que es el que permite como vincular todo esto. Y es un encuentro que tiene Humboldt en el fuerte de Cumaná, que es una ciudad de Venezuela, con, con un fantasma, que es el mismo David Curtis de Forest, y allí él le entrega un libro que está encuadernado en piel. Y allí en ese libro es un juego maravilloso de tiempos. En este libro, cosas que se refieren a la escuela, que la articula, dijéramos, y permite seguir todo el juego que está haciendo Álvaro. Dijéramos, así como claves estructurales para que ustedes disfruten mucho la novela. Pero además también disfruto mucho las resonancias, las intertextualidades que hay en la novela. Por una parte, evidentemente, obviamente con Edgar Allan Poe, El Cuervo, el gran poema de Poe, es el leitmotiv, dijéramos, que acompaña toda la novela. Constantemente están apareciendo los cuervos en el relato. Hay una resonancia también que la siento, no sé si Álvaro la hizo conscientemente, pero yo la siento mucho, la resonancia de Juan Rulfo con sus mundos de muertos. Los personajes de esta novela están muertos, la mayoría. Rivas es un cadáver y es su cabeza que está colgada encima de una lanza. Manolita Sáenz está también en una fosa común. Todos los personajes, la mayoría, están muertos y dijéramos lo que les pasa tiene que ver con esa condición, y ahí siento yo mucho la resonancia de Rulfo. Está el juego histórico, que es evidente con estos personajes que, como digo, pues fueron efectivamente de la historia, pero jugados, conjugados mejor, desde el punto desde la perspectiva de la ficción narrativa. Y está este otro juego con el David Curtis de Forest, que es, yo diría, una especie de Edgar Allan Poe transfigurado en esta ficción. Todos esos elementos conjugados y tejidos de una manera muy fina con ese lenguaje tan expresivo y tan eficaz que utiliza Álvaro, nos permiten disfrutar muchísimo esta novela, entender su armado. No es una novela convencional, dijéramos, donde uno ubica la apertura, el nudo y el desenlace, digamos, la estructura clásica tradicional, sino que tiene otra forma de desarrollar sus tramas. No hay un momento específicamente de nudo. Todas las cosas se están armando de una manera que a mí me parece mágica. Y yo creo que esas son las cosas que en esta nueva edición, por la que me alegro mucho, porque yo creo que esta es una novela que se debe leer mucho más en Colombia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Oscar. Para todas las personas que están llegando a este encuentro, a esta conversación, estamos entonces en el relanzamiento de la novela La risa del cuervo del maestro Álvaro Miranda, un homenaje también para él en este espacio. Y como menciona el maestro Oscar, de atrevimientos, de segundas lecturas, de las claves que él encuentra. Quisiera preguntarle a Nicole, también en función de las nuevas generaciones, de cómo leen las nuevas generaciones esta novela del maestro Miranda, ¿cómo la perciben? ¿Qué nos podrías decir, Nicole? Bueno, buenas noches a todos. Me parece importante empezar porque tenemos una herramienta muy grande, la cual es la literatura, y por medio de ella podemos plasmar sucesos históricos como ha hecho
pues como hizo el maestro Álvaro con esta novela, pero de una manera como más contemporánea. Me parece también muy importante retomar lo que decía eh, Oscar, porque debería darle como más visibilidad y accesibilidad a esta novela. En mi caso, yo tuve la oportunidad de leerla casi a mediados de la carrera y de no ser por estar vinculada a sí, como a un ambiente literario, probablemente no lo habría hecho y es muy triste porque sí es necesario leerla, es necesario que sea visibilizada por personas también más jóvenes, porque como comentaba Álvaro, le da una mirada muy contemporánea. Entonces, si bien nosotros tenemos pilares grandísimos en la literatura acá en Colombia, también debemos ir avanzando como el mismo ser humano lo hace, como las generaciones avanzan, la literatura también debe hacerlo. Y no, tal vez no me atreva a decir que deba ser leída en un plan lector, porque pues nos hace falta también mucho eh, culturalmente y ver la literatura más como ese encuentro mágico y no como una obligación, pero sí retomo mucho y enfatizo en que debería darse más visibilidad porque es una novela mágica, es una novela preciosa, es incluso una novela con tantas imágenes poéticas que enriquecen demasiado. Entonces, sí, sí opino mucho en que deberíamos tal vez conocerlo un poco más y, y que todos tengan la oportunidad de leerlo, no solamente pues los que tenemos el privilegio de, al menos pues yo lo tuve, de tener al maestro a mi lado, pero también llevarlo más allá del ámbito literario como solamente se conoce. Gracias, Nicole. Les pedimos el favor a todas y a todos y todas las personas que entran, que por favor desactiven su micrófono para que organicemos a través de estos nuevos medios mejor esta conversación. Bueno, y siguiendo con esta conversación, quisiera preguntarle a la profesora Nancy, a nuestra maestra Nancy, en torno a la novela histórica, en torno a la parodia en la novela, ¿cómo leer esta historia tan atrevida, como mencionaba Oscar? ¿Cómo leer esta novela como una historia como novela histórica o como una historia como parodia a la novela? ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, buenas noches a todos. También un gusto enorme estar en este conversatorio, ¿sí? Hablando especialmente de esta obra tan importante del maestro Álvaro Miranda como es La risa del cuervo. Para mí, digamos que tiene que ver con una novela que no es histórica, ¿cierto? Sino que tiene los tintes de lo que podría significar la nueva novela histórica, la nueva novela de historia ficción, ¿sí? Es un problema en donde, digamos, la verdad histórica es superada por la ficción y eso pues amplía los horizontes precisamente de la creación en términos de pensar precisamente en un movimiento poético de la imaginación y que ese movimiento poético de la imaginación va a ser en el marco de la ficción el motor precisamente de la historia que se cuenta. Es una forma de revisitar la historia, revisitarla, digamos, con una manera creativa, ¿cierto? Con humor, con una idea del lenguaje paródico, ¿cierto? Que nos va a mostrar la historia de manera distinta y que además como lectores nos pone precisamente en el juego de descubrir cosas. Ustedes hablaban de distintas lecturas, hemos hecho distintas lecturas y siempre haremos una nueva lectura de la obra
muy particular en términos de siempre ponernos en el descubrir cosas, en lo que se sabe, lo que no se sabe de la historia, lo olvidado, lo que se recuerda, lo que se reconoce y se desconoce de la historia misma. Entonces, me parece interesante en términos de que los personajes no son personajes simplemente de la historia, héroes de la historia, ¿cierto? Sino que podemos encontrar sus emociones, sus sensualidades, sus miedos, sus pasiones y digamos, en eso pues encontramos precisamente a un personaje como Morales, ¿cierto? Un personaje fuerte y que nos lo señala en la obra en un momento en donde dice que reventaba de rabia y había llegado a su casa con el dedo tenso de tanto señalar prisioneros de la isla Margarita que debían ser degollados. Pero también nos lo muestra con los pantalones en la mano, que logra llegar al agujero del retrete donde pensó sobre la vida como también que existía. Sí, perdiste el micrófono. Sí, estamos dejando de escuchar. ¿Sí? ¿Hasta dónde sería? Se fue. Hasta ¿Sí? los degollados, hasta los degollados. Bueno, entonces, ¿cómo este personaje Morales, ¿cierto? Que es ese personaje fuerte de la guerra, que ha decapitado, ha mandado decapitar a Félix Rivas, pues también es un personaje que nos lo muestra en el marco de ese, digamos, de esa condición humana, ¿cierto? Nos dice con el pantalón en la mano que logra realmente llegar al retrete, ¿cierto? Pero que también en esa posición es capaz de reflexionar sobre los momentos cruciales de la existencia humana, de la existencia del hombre, en los cuales dice no quedaba otra alternativa que enfrentar su propia soledad y ve precisamente el abandono y la dimensión de esa soledad. La vida también, digamos, todo este juego paródico que se presenta en la expresión de lo que significa no la separación entre la vida y la muerte, ¿sí? Sino es la vida que se vive en la muerte. Y eso es, digamos, una forma también de carnavalizar la historia, de parodiarla y de burlarse de ella con cierta ironía. Entonces, el humor también viene a configurar, digamos, un elemento muy importante de esta narrativa. Ahora, ¿cómo se parodia allí la historia también? Pues es un cuerpo, el cuerpo de Rivas, el cuerpo de Manuelita Sáenz, son cuerpos fragmentados. ¿Sí? Encontramos la cabeza de Rivas, su lucha constante por ubicar esa cabeza, por ponerla sobre el cuerpo, no encontrar realmente los contornos y lo que le permite recuperar su propia corporalidad, sino cómo va a estar precisamente volando de un lado a otro, va a estar ensartado en una lanza, va a estar en la canasta de verduras de Jonatás, ¿cierto? Va a estar precisamente jugando también en un lugar en donde la barbarie y la muerte están en un continuo movimiento y que es lo que está, digamos, convocándole hasta en las conversaciones en donde él mismo logra ufanarse de su propia muerte, ¿no? De la experiencia que no tienen los muertos nuevos. Es la experiencia que él tiene en conversaciones con Bolívar, que está al mando de otros hombres y mujeres que aún andan insepultos en el continente americano, todo como la continuidad de la guerra y de la violencia. Entonces, esas serían, digamos, esas claves narrativas en donde, por ejemplo, en el capítulo 1, Rivas no logra acoplar ese cuerpo, ¿cierto? Y vemos cómo quizá dice dentro de la cual él se ha convertido en una suerte de remedo de ser humano, ¿sí? Pues ya no piensa con el cerebro y en cambio sus pensamientos parecen venir de los intestinos bajo la forma de incesantes ruidos. Llegó a creer que pensaba a través de aquellos ruidos interiores como si se tratara de un toche que no podía dejar de cantar. Entonces, el humor como también va a estar allí presente. Y lo mismo, digamos, encontramos la imagen con Manuelita Sáenz, ¿no? Manuelita Sáenz también es un cuerpo, digamos, como sigue ella en la muerte
visitando la vida, sus placeres, sus deseos y también, digamos, la angustia por la reconfiguración, la necesidad de reconfigurar un cuerpo que definitivamente no va a lograr y que va a asistir precisamente a la fragmentación. Entonces pienso que digamos, esta parodia de la historia está vinculada con la fragmentación, está vinculada con la burla, con la ironía y con la imposibilidad realmente de terminar una violencia que se continúa hasta los tiempos inmemorables y que quizá, como nos lo plantea, también está en un movimiento de unos cadáveres insepultos, que todavía están ahí por llegar a la muerte, pero que todavía están en el proceso de construir esa historia de muerte y de violencia del país. Muchas gracias, maestra Nancy. Seguimos en esta conversación en torno al relanzamiento de la novela La risa del cuervo del maestro Álvaro Miranda y un homenaje también a él. Maestro, pero entonces, cuando hablamos de cuervos que son testigos de los insepultos, como nos menciona Nancy, que está al lado de seres humanos que son remedos, y son cuerpos fragmentados, ¿ese cuerpo de dónde sale? ¿Ese cuerpo tiene que ver con el cuerpo de Poe o tiene que ver con otros tantos cuervos que hemos conocido? Bueno, yo decía el otro día que había 3 escritores que me habían marcado eso. Una obra clásica, La Divina Comedia de Dante, donde todos los personajes están muertos. Y yo siempre he considerado que Dante fue realmente el primer escritor surrealista, porque todas las cantidades de curaciones fantásticas, imaginarias, que él maneja no lo hacen pensar uno en otra cosa. De ahí para acá, con la excusa del maestro Rulfo, creo que somos discípulos de él, de Dante Alighieri. Por eso yo lo utilizo, un círculo del infierno, cuando Manolita Sáenz, que muere en Paita, empobrecida, porque ella rechaza la pensión que le ha querido dar aquí en Bogotá, porque dice que todos son unos miserables, fueron miserables con Bolívar, y que ella no va a aceptar de los enemigos de Bolívar ningún dinero. Y se pone a vender dulcecitos en la escuela de Paita. Después ella había estudiado con las monjas y sabía hacer helados y eso. Y muere en una pandemia como la que estamos viviendo nosotros acá. Melville la visita, inclusive se sorprende de que esa mujer tan ilustre esté vendiendo dulcecitos para sobrevivir. Y ahí digamos que la muerte de ella en la fosa común es en cierta medida retomarla, ya como muerta, de que no hay una concepción de vida, ¿no? Sino que de muerte, como la tenemos pensada nosotros dentro del cristianismo, de las religiones nuestras acá en Oriente y Occidente, sino que ella sigue sensual, sigue erótica. Ella le puso los cuernos a Bolívar con todo el mundo, ¿no? Con los capitanes, con Jonatas, la esclava que la acompañaba siempre. Era una mujer frugal. Entonces ella está en la tumba, le están echando cal y está con el círculo, uno de los círculos de Dante. Ese para mí es un elemento fundamental de cómo los muertos pueden estar en todas partes de una manera distinta. El otro eje que yo establezco ahí es con T.S. Eliot, este poeta norteamericano inglés. Él dice que no hubiera podido escribir si no nace en los Estados Unidos y no hubiera podido escribir si se hubiera nacionalizado y vivido en Londres. Y él en 1925 escribió un poema que a mí me impresionó mucho, que se llama Los hombres huecos, los hombres vacíos. Yo recomiendo que lo escuchen. En ese momento
Eliot estaba también entrando un poco esa onda del expresionismo, es decir, aquel grito de Munch, donde ya no hay rostros, donde el paisaje desaparece, donde lo que importa es lo que el alma diga, lo que está gritando uno por dentro. Y él en ese momento está sufriendo la separación de la mujer, de su primera mujer. Ella enloquece y tiene que separarse de ella. Y sin embargo escribe esos hombres muertos en que él dice que no somos más que cuerpos llenos de trapo y cabezas de paja. Y ahí continúa, es un poema bastante desesperante. Y yo lo utilizo también para hablar de la guerra a muerte. Es decir, esa guerra tan terrible que tuvimos entre nosotros, que es equivalente a esos hombres vacíos que tuvieron que actuar de esa forma y que están más allá de esta vida, dice Eliot, todavía con un hueco en la cabeza que no han podido entender qué es esto. Entonces, de cierta manera, José Félix Rivas es un personaje de Eliot, es un hombre vacío, es un hombre que no tiene cabeza, está hueco y está con la cabeza mocha, porque fue víctima de su propio invento, la guerra a muerte. Y de ahí arranca la novela. Ahora, eso ha sido también una tradición de la cultura española. No hay que olvidar que San Juan de la Cruz, nuestro poeta máximo, y lo mismo que Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús. No hay nada de los cuerpos de ellos. Porque cuando el pueblo se entera de que han muerto 2 beatos, van a pedir un pedazo de uña, un pedazo de dedo, un pedazo de oreja, parte del cabello, para meterlo en una cosa que llamaban Agnus Dei, Cordero de Dios, y se lo colgaban en el cuello. Ese era el acetaminofén de la época. ¿Sí? Si a alguien le dolía el estómago o la muela, se ponía un agnus, el pedazo del muerto en la boca, en el estómago, y se curaba, ¿no? Como el acetaminofén de hoy. Entonces, esa historia a mí me impresionó mucho porque la destrozaron a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila la destroza. A San Juan de la Cruz no existe cadáver en ningún lado enterrado, ¿no? Eso es una tradición española que heredamos nosotros y que se heredaron los españoles, heredaron los criollos de los españoles, la siguieron heredando y la mantenemos. Ahora, esa guerra a muerte era no perdonar a nadie, los prisioneros no quedaban, sino que le cortaban la cabeza. Y Rivas fue víctima de eso, le cortaron la cabeza a pesar de que había ganado esa batalla, ¿no? Esa batalla la había ganado. De esa manera, yo lo que estoy haciendo es volver a un momento difícil de nuestra historia, que se repite constantemente, inclusive con las motosierras, ¿sí? Para no ir más allá. Se vuelve a repetir cómo hay que asustar a los demás cortándole parte del cuerpo, no al muerto, sino a los demás, son los que se asustan. Entonces, ese es el nacimiento de Rivas. Hay una parte casi ya al final de la novela, donde Rivas, cuando llega a la plaza principal de Caracas, llega y le cuelga la cabeza en la plaza, y alguien lo recoge, y una familia de enanos le coloca un trapo, un cuerpo de trapo, y le llenan la cabeza de paja, ¿no? Y él comienza a caminar por toda Caracas con otro montón de muertos decapitados de esa época, y ahí está en cierta medida esa historia, ¿no? Esa historia que no es historia, porque habría que diferenciar entre lo que es historia, que cuenta los hechos, y la novela fantástica, lo que pudo haber pasado en la historia. Entonces ahí es donde está ese juego, que me parece que
que quise trabajarlo de esa forma, y donde el pasado se encuentra con el futuro. El pasado es 1799, cuando Humboldt recibe en el castillo de Cumaná ese libro, donde está apareciendo él en la guerra muerte en 1813, si todavía esa época no había llegado. Entonces es como un juego de los tiempos que se encuentran, de las historias, de ese miedo permanente de esos hombres vacíos que fueron culpables de tanta muerte y que tienen las cabezas vacías. Muchas gracias, maestro. Saludamos a las personas que vienen acompañándonos, más de 80 personas en este momento. Seguimos entonces con esta conversación tan amena con el maestro, y invitamos a los que siguen este encuentro a que puedan hacer sus preguntas a través de Zoom o a través de Facebook. Y en la segunda parte de este encuentro entonces vamos a tener el espacio para hacerle unas de las preguntas que recibamos. Maestro, pero hemos escuchado la historia de cómo surgió esta novela. De hecho, El Espectador, en un artículo de esta semana, nos reveló un poco de ese origen de la novela, La risa del cuervo, y nos gustaría que nos contara un poco cómo surge esta novela, su escritura, y cuál es la historia detrás de ella. Yo preferiría que el artículo que escribió Diego Peña, que salió publicado en El Espectador hace 3, 4 días, lo leyeran, ¿sí? Porque me parece que ya podría ser muy repetitivo esa historia, ¿no? Es una historia que yo quisiera es como resaltar un proceso posterior. ¿En qué fecha salió? ¿Me recuerda a alguien allá ese texto de Diego Peña? Salió como en El Espectador. Ya estamos mirando acá. Sí, es una novela que tuve que escribir en un muy corto tiempo, 4 días, y la corregí, no la pude mandar porque en ese momento yo no tenía el tiempo de haber vivido en Buenos Aires, había acabado de llegar, y tuve que darla a nombre de otra persona, y ella lo metió en la plica a nombre de ella, y por eso aparece el nombre de ella como si lo hubiera escrito por primera vez. Yo regreso a Colombia y claro, me enamoro de Adriana Grosso, que se entera de la noticia que ha sucedido con la novela, que yo la escribí en 4 o 5 días, y con otras amigas periodistas que tenían una agencia de periodistas para publicar en Cromos y El Tiempo, me hacen una entrevista. Y me pregunta Adriana que cómo eso de escribir una novela tan rápido, en 4 días, que si no le parezco pretencioso. El amor tiene sus caminos, ¿no? Que si no le soy pretencioso. Porque ella acaba de llegar de Buenos Aires y acaba de entrevistar a Ernesto Sábato, ¿no? Y Sábato, pues es un hombre prudente que no escribe novelas en 3 días. Entonces me regaña. Ahí comenzó el amor con Adriana. Ahí comenzó el amor comienza con peleas, ¿no? Y esa historia fue la que la salvó finalmente. Yo no me había dado cuenta que la novela tenía algún sentido y la tenía guardada en una gaveta del escritorio. Y ella me la hace sacar, la digita teníamos una empresa, Tomás de Quincy de Torres, en ese momento, el escritor inglés, irlandés, porque ella estaba leyendo La monja alférez y yo El asesinato como una de las más bellas artes del escritor. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo qué nombre le ponemos a esta empresa? Le ponemos, ¿no? Tomás de Quincy, ¿no? Y me llamaban por teléfono cuando tenía que hacer trabajos
me decían el señor de Quincy, yo pasaba y contestaba como Tomás de Quincy el teléfono para hacer trabajos. Y entonces ella la publicó realmente, hizo que mi hermano Pedro hiciera la primera carátula y la lanzamos en la Feria del Libro y sorpresa que inmediatamente ganó el premio Pedro Gómez Valderrama, uno de los premios de que tenía lo que hoy es el Ministerio de Cultura, pero se llamaba Colcultura en ese momento. Entonces, yo tengo que agradecerle mucho a Adriana que esa novela haya tenido esa salida, porque yo la corregí, la trabajé, le volví a meter nuevos elementos, quité algunos capítulos y la novela tomó un cuerpo distinto. Entonces, recordando un poco, el 27 de junio pueden encontrar el artículo en El Espectador, inclusive en El Espectador virtual, ¿no? El link está en el chat, me dicen acá. El link está en el chat. Ahí lo pueden encontrar. Digamos que ese es en resumen, esa es la historia de la novela. Gracias, maestro. Bueno, sigamos con las preguntas a las personas que nos acompañan en esta conversación, a la profesora Nancy, en torno a las imágenes simbólicas, tantas imágenes simbólicas que hay en esta novela. Tal vez, ¿cuál puede ser una referencia a la que más le ha tocado o le llega en sus lecturas de esta novela? Bueno, la imagen simbólica para mí o una de ellas, ¿no? Porque la invasión de los cangrejos me parece absolutamente fuerte, ¿cierto? Pero la que tiene que ver con la muerte, ¿sí? Con esa búsqueda realmente de lograr una muerte que nunca se da, que no llega, ¿sí? Que no llega y que realmente la muerte aquí no es sino digamos, una multiplicación de las posibilidades y una multiplicación de la muerte. Es la muerte y la muerte y la muerte, pero no la muerte definitiva, ¿no? Entonces, me parece muy bello y me gustaría leerlo. Son 2 párrafos que tiene que ver con Manuelita Sáenz, ¿sí? Dice, pero acá decía ella, nadie se muere de a de veras, de verdad, verdad, de en serio, como dicen allá afuera que se muere la gente, con los ojos cerrados, con la mortaja bien puesta, con el olor de todos los bálsamos. Pero es mentira, nadie se muere como dicen que se mueren los vivos. Acá siempre se mira, se escucha ir y venir, se siente el colocar de flores y después la lluvia que se escurre de a gotitas, de ojito a ojito, entre los burros que pasan, entre los gatos que maullan, entre los hombres que discuten, entre las mujeres que ríen y los niños que lloran. Y le dieron antojos de morirse, de irse para siempre como le habían enseñado. Le dieron ganas de soltar el alma para el cielo, para el infierno, para el limbo o para el purgatorio, pero el alma continuaba pegada, amarrada al cuerpo. El alma es de la tierra, es de acá, acá la hicieron, acá se queda, acá se pudre con el cuerpo. Ahora las ganas de morirse, de cerrar los ojos y de apretar las sienes, pero nada, nada que llega a la muerte, solo cuervos que graznan, solo un lejano graznido de cuervos que vuelan. Sí, entonces me parece esta muy interesante en términos del sentido de la muerte, ¿sí? Y de esa búsqueda que siente no solamente Manuelita Sáenz, sino Rivas también, ¿no? La búsqueda de la muerte, una muerte que no llega y una muerte, digamos, una necesidad de descansar, pero también, digamos, cómo se conecta con esos sonidos del mundo, ¿cierto? Están los animales, están las flores, está el mundo externo que está conectado realmente con la vida, pero que está vinculado con la muerte. Hay una cosa que me gustaría anotar también, y es que estos muertos de la novela no están hablando del pasado. Hay algunas alusiones a lo que les pasó, pero ellos están viviendo la muerte, dijéramos. Es una característica muy especial de estos
estos muertos. Ellos no lamentan, no evocan nada que sería, dijéramos, una tendencia natural que uno encuentra a veces cuando hay personajes muertos en los cuentos o en las novelas, que desde la muerte están evocando su vida. Estos muertos no, estos muertos están en la muerte, no hay nada más. Y la vida continúa para ellos en la muerte. Y allí, por eso no hay dolor, dijéramos, ni hay nostalgias, ni nada de esas cosas. Hay una cosa que yo quería, pues creo que la mencioné, pero siempre es muy, muy rica, es ese encuentro en el fuerte de Cumaná, entre Humboldt y de Forest, que es como una especie de túnel del tiempo entre los dos, y lo que vincula toda la novela. Ahí hay una frase textual que dice de Forest, que me parece que es también una clave para la novela, y él dice, hablando del libro este que le entrega a Humboldt, dice, quien llega a sus páginas olvida la historia. Acá, para sabernos libres de engaños, se han apartado los caprichos de los hacedores de la utopía llamada verdad. Es una frase poderosísima. Y creo que es lo que explica un poco el juego con la historia. Este no es un texto histórico, como bien dice Álvaro, pero juega, ficcionaliza y hace todo tipo de juegos con la historia. Gracias. Le daría la palabra a Nicole también para que nos cuente desde su mirada qué le ha aportado la obra, esta obra llena de simbolismos, de arraigos a la tierra, del llano, donde aparecen pájaros, culebras, bichos, nuches de todo tipo, que dan esa visión de nuestra diversidad también biológica y cultural. ¿Qué nos podrías decir, Nicole, sobre cómo llega esta obra, cómo te llega esta obra a ti? Bueno, creo que no solamente en la novela, sino en la obra del maestro en general, siempre me he encontrado con un tema central, el cual es como la muerte. Y es muy enriquecedor observar cómo no solamente es la muerte desde la perspectiva dolorosa, sino también es la muerte desde diversas perspectivas, desde una ironía, desde no sé, la exaltación, el temor. Entonces, y pues obviamente en la novela La risa del cuervo se evidencia bastante, como bien lo decía pues, la profesora Nancy. Entonces, pues creo que ha sido de los pilares que he logrado formar en mi escritura, y es la muerte no vista desde la única perspectiva que probablemente conocemos, sino la muerte desde diversas perspectivas. Incluso he logrado plantearme cómo, gracias al maestro, pues la muerte no es lo último que existe, sino que después de la muerte los personajes siguen ahí. Y también como que he tenido la posibilidad de visualizar como nunca cortarle la voz a los personajes incluso estando muertos, y cómo incluso muertos pueden seguir viviendo al hablar. Entonces me parece que eso es lo más preciado que puedo obtener. Gracias, Nicole. Vemos conectados a los discípulos del maestro Miranda, del colegio de alumnos del San George, de la promoción del 77. Vemos también a muchos estudiantes de los diferentes programas de la Universidad Central. Los animamos a todos, por ejemplo, a Diana Uribe, que la estamos viendo conectada. Los animamos a todos a que le hagan preguntas al maestro y ampliemos esta conversación. Por ahora, pasaría a preguntarle al maestro también, bueno, maestro, el escritor, hoy, el papel del escritor en estos tiempos, ¿qué lugar ocupa?
¿qué podríamos decir del rol del escritor en los tiempos que corren? Yo creo que ha sido en todos los tiempos, ¿no? El rol del escritor es como recoger esa imagen y ese lenguaje que no recogen otras disciplinas, porque aquí estamos plagados de imaginación, de dobles sentidos, no estamos jugando con la verdad. Al escritor no debe interesarle la verdad, aunque la puede hacer parodia de la verdad, puede trabajarla con cualquier otra intención. Y entonces eso descubre esos aspectos callados, secretos, que hace la política, que hacen las disciplinas rígidas, donde hay que contar siempre 1 más 1, 2. Aquí puede cualquier cosa ponerse patas arriba, ¿no? Y suceder aventuras extrañas que en cierta manera muestran una forma de ser de la sociedad. Yo recuerdo que alguna vez leyendo a Michel Foucault, tal vez fue en Las palabras y las cosas, él decía que los símiles eran lo propio, las analogías, las comparaciones, era la única forma que tenían los españoles para entender el mundo. Por eso la presencia del Quijote era solamente entender el mundo con comparaciones. Entonces el Quijote era comparado con los caballeros de la Edad Media, aunque él no era un caballero de la Edad Media. Y Foucault trabaja un poco con textos de esa época, y recuerdo uno de un médico sin ninguna importancia para la historia después, que hace un escrito donde demuestra que, trata de mostrar que las convulsiones epilépticas no son más que una tormenta. Y comienza a mostrar cómo se cierran los ojos y cómo se encapota el cielo, cómo de pronto abre él la boca y caen babas, y el cielo también, desde la nube comienza a caer agua, ¿no? Y comienza él a revolcar, el paciente a revolcarse, y también se revuelca en la tempestad los rayos y tormentas, ¿no? Esa es una comparación de cómo Cervantes finalmente lo que hizo fue hacer una síntesis del pensamiento de una sociedad que nadie lo había visto. Para mí esa fue muy clave, entender un poco eso de... Entonces uno tiene que ver que todos los tiempos son eso, ¿no? Todos los tiempos tienen una forma de mostrarte, una forma diferente de esa historia. Y así podríamos hablar de todos los escritores, que yo creo que eso sería lo que podría resumirte de esto. Gracias, maestro. Lo siento muy en la línea de Chinua Achebe, este gran escritor africano, en su libro Termiteros de la Sabana, en la que habla un escritor, y cuando le preguntan ¿cuál es la tarea del escritor? Este escritor en la novela dice: el escritor no da soluciones sino dolores de cabeza. De modo que aprovecho entonces este punto de la conversación para seguir animando a que nos hagan preguntas para la segunda parte, pero antes de eso quisiera darle la palabra al maestro Isaías Peña para que desde su perspectiva nos cuente sus impresiones sobre la novela y nos ayude a animar esta conversación. Muchas gracias, Juan. Bueno, lo primero es decir que estamos muy contentos con esta nueva edición de La risa del cuervo. La admiración y el respeto, el cariño que le tenemos a Álvaro desde hace muchos años. Creo que los dos llegamos a Bogotá casi el mismo año y veníamos de la provincia. Y para mí a veces es difícil diferenciar entre el Álvaro que alguna vez fundó el Papagayo de Cristal,
que hoy no lo han citado. y el Álvaro que llegó después a la poesía y después llegó... Álvaro es multifacético. Y a veces me pongo a pensar cuál puede ser la columna vertebral suya. Hoy repasaba un poco, por ejemplo, el libro que escribió sobre León de Grave y con ese libro y esa faceta, por ejemplo, podríamos complicarnos más la vida para los que les gusta hacer clasificaciones. Y entonces veríamos que ese libro es otra manera de hacer historia. Pero puede ser también otra manera de hacer novela. Pero puede ser también otra manera de hacer crónica. Puede ser otra manera de hacer testimonio. Si algo me gusta de la obra de Álvaro es que destroza todas las clasificaciones. Bueno, pero aunque la noche es larga, ustedes son malos para madrugar, entonces yo voy a abreviar. Álvaro, yo tengo 3 preguntas. No se pongan nerviosos, son fáciles. Conocemos la historia de que fue una novela escrita muy rápido. Es decir, en muy pocos días. Es una anécdota que es... Te la he escuchado ya varias veces y como buen escritor, buen narrador, siempre la cuentas de manera diferente. La pregunta es, una novela como La risa del cuervo, ¿se puede escribir en tan breve tiempo? Y claro que estabas acuartelado, ¿no? Hay que decirlo también, allá en Buenos Aires. Esa novela no se puede escribir si no se tiene no solamente un almacenamiento, es decir, no se tiene un stock de información, sino se necesita también tener un sedimento ya para ese momento. Las lecturas tuyas eran muchas ya en ese momento, cuando lo escribes. Esa capacidad para resumir y acaparar la historia que tú tienes, sin ponerte a distinguir si la historia es esto o aquello, ¿cierto? Porque es que, y pues con perdón de Diana que está por ahí, la vi, ahora les dio por hablar hace unos 30, 40 años de que nueva historia. Y la nueva historia, pues desde que comenzamos con Homero, cada vez que ha venido una manera de superar lo anterior, hablamos de una nueva historia. Podríamos volver a eso para hablar de las clasificaciones que ahora existen sobre la novela histórica. La pregunta mía es, Álvaro, tú no podías escribir una novela como esta con tantas claves, tantos simbolismos, tantas lecturas por debajo en tan poco tiempo, si no hubieras tenido todo ese background, todo eso que estaba detrás de ti. Pero a veces eso lo pienso yo. Pero ¿será cierto eso que estoy diciendo? Sí, sí es cierto. Es decir, esa novela es un producto de una lectura, de lecturas múltiples desde el comienzo de la universidad. Yo creo que a veces el conocimiento no se debe a un colegio, a una universidad cara, sino a buenos profesores y a buenos amigos que le haya tocado a uno en ese momento en esa universidad.
cuando estudiaba yo filosofía y letras en la Universidad de La Salle, huyendo del derecho, edípicamente oponiéndome a mi padre, que quería que fuera abogado. Conocí una serie de amigos que estaban muy interesados en otras cosas. En ese momento, pues comenzaba a hablar de Ferdinand de Saussure. Se comenzaba aquí en Colombia, sobre todo estas nuevas juventudes, a hablar del psicoanálisis y de la antipsicoanálisis, de la antipsicología. Y había unas discusiones muy fuertes en torno a eso, que nos obligaba a consultar mucho texto. Y estos amigos proponían permanentemente reuniones y fundamos un instituto pretencioso, Estudio Epispre, Estudios Epistemológicos Freudianos. Semejante nombre. Y ahí leíamos todo. Entonces estaba Álvaro Molina, a quien le agradezco mucho habernos puesto a todos a leer, de todas formas. A Jaime Sanabria, que fue compañero también de la universidad, todos éramos de La Salle. Nos reuníamos en la casa de una amiga que también estudiaba con nosotros, Elena Chávez, y ahí se daban todo ese tipo de lecturas y de discusiones, hasta que continuábamos después por la casa haciendo lo mismo, ¿no? Entonces uno comenzaba a entender ciertas historias. Mi padre fue, como todos los señores cartageneros, un hombre que estudiaba historia. Para mí hay 3 ciudades que estudian historia aquí: Cartagena, Tunja y Popayán, ¿no? Les gusta. Los abogados todos eran historiadores. La cultura del hombre del Caribe era del abogado, de los médicos, de los profesionales, era conocer su propia historia. Entonces, en las reuniones que se hacían allá en la casa bajo el Breu, donde me hablaba yo también con Raúl Hattin, que llegaba allá a hablar conmigo bajo el Breu, de poesía y de literatura. Él me dedicó un libro que dice Bajo el Breu, uno de los poemas de él. Y ahí mi papá hacía siempre sancochos. Mi mamá le preparaba unos sancochos formidables y unos pasteles, que es lo que llaman aquí tamales, pasteles. Y eso todo el mundo iba allá a comer, todos los abogados amigos de él, ¿no? Estaba los Pachón Padilla, que habían llegado de Riohacha. Estaba Eduardo Pachón Padilla, que se reía brutalmente, ¿no? Sí. José Luis Díaz Granados decía que cuando lo abrazaba uno, Eduardo Pachón, era como si le tuviera un orgasmo, ¿no? Era un hombre formidable, ¿no? Pero también hablaba así. Entonces había también discusiones históricas sobre la guerra-muerte. Y entonces, como yo andaba con Juan Gustavo Cobo, con José Luis, Augusto Pinilla, Henry Luque, de María Mercedes Carranza, y nos encontrábamos a hablar de literatura en la cafetería del Colonial. Entonces yo comencé a mezclar las dos posibilidades. Y en esa mezcla de las dos posibilidades, mi papá insistía en que no me fuera por la literatura, que me fuera por la historia, que yo podría ser un buen historiador. Y sin embargo, yo como que no le hice mucho caso, pero supe hacer esa mezcla, ¿no? Y ahí nació, pero nació de una gran lectura. Así, si yo no tengo esa preparación, yo no hubiera escrito una sola línea. Tienes razón, esa pregunta es clave. Segunda. La segunda es más complicada. La segunda tiene que ver más, bueno, yo pienso que es una pregunta que no tiene respuesta y es sobre todo para creadores, para las personas que escriben una novela, escriben cualquier área de la creación artística. Y es,
Cuando tú hablabas, por ejemplo, al comienzo de la charla, cuando comenzaste a hablar, de que había 3 fuentes para entender la novela, La risa del cuervo, y hay que pensar si la risa es un graznido, por ejemplo. Decías, mis fuentes fueron Dante, Rulfo, y ese gran ensayista y gran poeta, gran escritor, T.S. Eliot. Si tú no lo dices, yo pienso que muy pocos que hayan leído la novela podrían dar con esas claves. Y de esa misma manera, entonces yo me pregunto o me digo, no sé, tú que también has estado con los estudiantes de creación literaria en la central y en otras partes, ¿cómo explicar que, sobre todo en esta clase de novelas de ascendiente histórico, no se pierdan esas claves? Es decir, cuando te voy a dar un ejemplo, muchas de las personas, tú ya diste 3, pero muchas de las personas que al terminar la novela o al pasar por alguna parte de la novela, encuentran el nombre de James Monroe. Y en una parte culminante de la novela, ¿estoy con sonido? Mira cómo estaba antes. Sí, maestro, siga, lo escuchamos. Porque estoy con pantalla compartida. Bueno, listo. Para mí es clave, y por ejemplo, cuando llego al final de la novela y voy pensando que Álvaro Miranda no va a hacer una novela con el título de La risa del cuervo, hablando de la muerte, de descuartizados, y son, como lo acabas de decir, lo mismo son los descuartizados de la guerra entre españoles y colombianos, de la guerra del decreto de muerte, de la guerra de Bolívar también, porque la guerra fue la guerra entre ambos y las atrocidades se vivieron de lado y lado hasta llegar a nuestro momento en que el descuartizamiento se hace con motosierra. ¿Cómo hacer para que no se pierda? Es decir, pensándolo como creador, cuando usted está escribiendo la novela, siente miedo o piensa que incluir un nombre como Monroe, como cualquiera de los tantos que están ahí cifrados, algunos no cifrados, en el caso de Monroe pues no está cifrado, para compendiarlo de manera, porque no se trata de decir, lo que me preocupa a mí es que a veces el lector dice, mira tan bonita La risa del cuervo, como fantástica, ¿no? Como, ¿qué pasa? Es como, y resulta que uno ha preparado 2 siglos de violencia, ¿cierto? Es como si uno dijera, voy a leer La vorágine y después terminar diciendo, qué ensueño el de la selva, ¿cierto? Cuando Rivera estaba pensando era en la confrontación en las fronteras, en la Casa Arana, etc. No sé si me hago entender, si la pregunta fuera para estudiantes de creación literaria, ¿qué decirle a la gente? Hombre, no lean tanto, no preparen tanto, no cifren tanto, estoy dándole la vuelta, o simplemente liberarme y constituirme como
el dueño de una serie de informaciones que yo quiero convertir en una novela que voy a redondear después con una historia que va a ser más, que se une desde luego mucho más a la historia central, como es la de Poe y su gran poema, que también está. Esa es mi última pregunta, ya volveremos sobre la muerte, porque el poema de Poe arranca es por la muerte de Leonora, que se le aparece a través seguramente del cuervo, y a quien le va a decir nunca jamás, nevermore. Cuando tú escribiste en Buenos Aires, ¿no tuviste ese problema? No, yo como que estaba consolidado con todo lo que tenía, ¿no? David Curtis de Forest aparece porque estando yo caminando por Corrientes, en el piso había una venta de libros y encontré David Curtis de Forest, libro pequeño sobre la biografía del personaje. Entonces lo compro por unas monedas, ¿no? Y comienzo a leer ese personaje que había sido embajador de Moro y que además era un personaje muy extraño porque cuidaba palomas. Y dije, bueno, este personaje tan extraño y esa relación presidencial es práctica, ¿no? Por eso al final él se convierte mágicamente en ese cuervo que está parado en la ventana, que la mujer ya no los quiere y cría cuervos por montones, porque la mujer ya no quiere saber más de ese cuidador de cuervos. Y él se para en la ventana y de pronto uno no sabe si él se convierte en cuervo y se va volando, ¿no? En cierta medida es como ese poema magistral de Edgar Allan Poe, donde el cuervo siente que alguien picotea la ventana, alguien golpea la ventana, no picotea, golpea la ventana, y dice, tengo un extraño visitante, y va a abrir, ¿no? Y vuelven y golpean y el vidrio, y abre la puerta, y entra el cuervo. Y el cuervo se para sobre un busto de Palas Ateneas que está sobre la puerta de entrada de la casa dicen que pues no es exactamente Edgar Allan Poe, sino un muchacho, un estudiante que acaba de quedar con la muerte de su amante Eleonora. Y el animal le está como permanentemente recordando que ella no va a volver. Nevermore, nevermore, nevermore. Y cada vez que ella habla de Eleonora, de su amor por Eleonora, este pajarraco, dice él, que tiene ojos incendiados y de diablo, vuelve y le dice nevermore, nevermore, nevermore. Es decir, el amor no lo va a tener nunca más. Es la disolución completa, ¿no? Ese tema del cuervo a mí me fascinó en Edgar Allan Poe. Y como era también un personaje del romanticismo, de todas las colonias, de todos los hombres ilustrados. Los hombres ilustrados eran aquellos que conocían, que leían, ¿no? Y los hombres de la independencia eran hombres ilustrados, que usaban gorros frigios, como dice Arciniegas de Rivas, usaba gorro frigio. Y Estados Unidos, recordemos, iba a colocar, en vez del águila calva, iba a colocar un cuervo en su escudo. Iba a colocar un cuervo en su escudo. De pronto uno de esos padres de la patria norteamericana se dio cuenta que era una ave carroñera, que era inteligentísima, que tenía la voz del hombre, que imitaba la voz del hombre,
que podía casi que pensar, ¿cierto? Entonces, por eso la relación también entre el cuervo y los Estados Unidos, ¿no? Esa fascinación que ellos tuvieron por el cuervo, desde Edgar Allan Poe hasta los presidentes norteamericanos, los padres fundadores. Entonces, había que también darle un lugar a ellos, ¿no? Y David Curtis de Forest es la unión, es el puente entre América Latina en Buenos Aires, cuando va a vivir allá, y cuando regresa a los Estados Unidos. Entonces, para mí se convierte también en el Edgar Allan Poe, ¿no? El hombre que está construyendo un nuevo lugar. Entonces, yo le diría a los estudiantes que fundamentalmente, es decir, todas estas teorías sirven para tener un conocimiento, claro, son básicas, pero cada quien tiene que armar su propio paquete, cada quien tiene que armar su propia estructura, por encima de las otras estructuras, porque si no se convierte en un imitador del otro. Entonces hay que buscar cómo hago yo una cosa diferente que los demás hayan podido decir, pero yo le puedo dar una variante para que sea algo no completamente novedoso. Gracias, maestro. Vamos entonces ya cerrando el espacio. Invitamos si hay alguna pregunta o alguno de los panelistas quiere hacer una pregunta adicional al maestro Miranda. Para ir cerrando este evento o esta conversación bajo el brevo de Zoom, diría yo, para seguir, para parodiar un poco la conversación de Gómez Hattin y el maestro Miranda debajo de ese árbol. Entonces, pregunto si hay alguna pregunta, tal vez de los asistentes que nos han seguido durante esta última hora y media para ir cerrando, y los invitamos entonces. Podría ser vía Zoom, por este mismo canal. Si hay alguna pregunta, tal vez Diana Uribe, ahora que le han picado un poco la lengua el maestro Isaías en torno a la nueva historia y a lo que significa esta novela para los temas históricos. Tienes que abrir el micrófono. Que yo primero que... De nuevo, Diana, abre el micrófono, por favor. ¿Ahí Listo. me están escuchando? Ahora sí. Sí. Bueno, que yo lo primero que quería decir, y hablo en nombre de todos los compañeros de la generación del 77, que tuvimos 6 años de profesora Miranda en el colegio, que él nos estructuró, nos abrió, nos problematizó, nos llenó la cabeza de todas las problemáticas que se han estructurado hoy alrededor de la novela y nos formó para el resto de la vida. Nos decía que había que leer 3 veces el Quijote, una vez en la juventud para reírse con el Quijote, una vez en la madurez para entender el Quijote y una vez en la vejez para llorar con el Quijote. Con respecto a literatura e historia, cuento la anécdota que una vez nos puso a oír una película que se llamaba Morir a Madrid. Y por esa película yo estudié 5 años la Guerra Civil Española por mi cuenta, fascinada por eso, por haberme asomado a entender eso. Y a todos nosotros nos volvió críticos, analíticos, nos enseñó a pensar. Entonces siempre tiene un lugar absolutamente importante, y en mi formación es estructural completamente, y en la de nosotros. Entonces, eso así como para contarles la fase de Miranda de maestro de bachillerato. Yo lo que le quería hacer era la pregunta, es que estos muertos insepultos, estos muertos que no mueren de veras, eso no lo hemos solucionado, ¿no? Todavía tenemos un montón de desaparecidos insepultos, todavía tenemos líderes que están siendo asesinados día a día, y que van a yacer insepultos porque su cabeza no va a estar por la manera como están muriendo, por toda la gente de la escombrera. O sea, lo que yo veo es como una continuidad en esa tragedia del trasegar de los muertos insepultos que nos sigue persiguiendo hasta hoy. Me parece que es muy actual esto que escribió en esas diferentes épocas de la historia, y que se le puede poner otro capítulo a lo que estamos viviendo ahorita sin romper ningún tipo de linealidad ni de estructura de la novela. ¿Cómo ves eso?
Sí, no solamente eso, ¿no? Las mujeres, niñas indígenas, ¿no? Todo eso que estamos viviendo, terrible, terrible. Y yo creo que eso se afianzó entre nosotros. Es una tradición afianzada en nosotros que hay que romperla, hay que acabarla, hay que acabarla. Y renovar el pacto con la vida, un pacto Y que no sé renovar el cuándo pacto con la perdimos. vida. Pero como nadie había visto a los descabezados. Es decir, el descabezado era una figura más, ¿no? Yo recuerdo cuando viajaba con mi padre hacia acompañando a Melgar y Girardot en sus giras de abogado, que capaba mucho colegio. Yo era feliz capando colegio porque encontraba un mundo que no conocía, lo que la carretera Melgar, la carretera Girardot. Llegábamos hasta ahí. De ahí para adelante no se podía seguir, no se podía seguir, porque en Espinal, por ejemplo, ahí quedábamos trancados. No podíamos llegar por carro, por automóvil a Ibagué, porque la violencia no lo permitía. Los bandidos, estaba Sangre Negra, estaba Tarzán, había montones de presos que inclusive yo los conocía en la cárcel. La cárcel quedaba en el juzgado. Y mi papá entraba al juzgado y pasábamos por delante de todos esos presos detrás de rejas y lo llamaban a él. Doctor, ayúdeme. Usted es abogado. Sáqueme de aquí, ¿no? Sáqueme. Y nosotros le pagamos. Y mi papá decía, sí, ahorita vengo, ahorita regreso. Yo le decía, papá, porque esos hombres te están pidiendo ayuda y tú no los ayudas. Me dijo, porque esos son los hombres que descabezan a la gente que va en bus. ¿Sí? Una semana antes habían bajado a montones de personas de un bus intermunicipal. Hicieron dos filas. Dijeron, los que tengan, digamos, un valor así equivalente hoy día, 10,000 pesos en el bolsillo, háganse de este lado. Los que no tienen los 10,000 pesos, háganse del otro lado. Claro, mucha gente no tenía 10,000 pesos. A los que tenían 10,000 pesos le perdonaron la vida. A los que no tenían 10,000 pesos le cortaron la cabeza. ¿Sí? A mí de niño me impresionó mucho eso. Es decir, yo aquí en Bogotá no viví la violencia, pero cuando salía de Bogotá, la violencia estaba palpitante en el Quindío, la zona cafetera, en todos los lugares. Entonces, eso sí, eso me impresionó mucho y creo que eso venía de mucho más atrás cuando comienzo a leer que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila no tienen cuerpo, el cuerpo desapareció porque había en ese momento el negocio de hacer Agnus Dei. En esa época existía, creo que no tiene que ver nada con la familia actual de los Pastrana, pero se llamaba, recuerdo muy bien, Pastrana, los Pastrana, que tenían el negocio de vender Agnus Dei. Y eso todo fue encadenando, ¿sí? Uno va encadenando y va recibiendo lecturas y sucesos que lo llevan necesariamente a pensar como un hecho. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces terminando. Creo que no podría ser mejor espacio para poder invitar a la lectura o a la relectura de la novela La risa del cuervo. Los invitamos a utilizar los medios que hemos dispuesto para la compra del libro. Recuerden que todos los libros van a estar autografiados por el maestro Miranda. Esperamos entonces que este espacio haya sido muy evocador y para todos los que participamos. Sin duda es una novela que no es lineal, llena de atrevimientos, con momentos mágicos, con el trasegar de los muertos incultos, de la vida en la muerte, con invitaciones, como mencionaba Diana Uribe, y me quedo con este final, invitaciones a renovar el pacto por la vida. Entonces, agradecemos a todos, a todas,
habernos encontrado acá bajo este brevo de Zoom, y esperamos entonces que compren el libro, hagan una lectura o una relectura del mismo. Agradecemos a todas las personas que participaron, en especial a los panelistas, y salvo una mejor propuesta, creo que vamos entonces terminando este espacio en Zoom bajo este brevo de Zoom. Muchas gracias y muy buena noche, y que estos tiempos de la pandemia los pasemos de la mejor manera, con literatura, con buenas novelas como esta, y que podamos seguir encontrándonos para a renovar el pacto por la vida con la literatura y estas novelas magníficas. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos también. Gracias. Gracias. Saludos, maestro. Gracias a ti. Muchas gracias por el espacio, muy especial, gracias. Gracias. Bueno, Alvarito, estaremos viendo. Profe, Gracias a todos. Un abrazo. Abrazos. Gracias. Chao, Álvaro, que vaya muy bien. Como siempre. Cuatro pantallazos da 100 personas. Chao, Álvaro, un abrazo. Chao, Guillermo. Un abrazo a todos, sí, un abrazo. Un abrazo a todos y muy agradecido por la atención y escuchar las palabras de Santiago Mutis, ¿no? Que le dije al principio. A Santiago Mutis, recordemos que él decía que la literatura sufría eso, ¿no? Había cierta maldad en que el escritor tuviera que luchar por sus libros, ¿no? Para que aparecieran y escribieran. Entonces agradezco mucho a los que van a comprar o están comprando el libro. Lo pueden comprar de todas las formas posibles, los que no entienden el NECI, por la cuenta del Banco de la República, o también, y se los mandamos firmados en Colombia, ¿no? Lo vamos a firmar en Colombia. Y se manda por correo en contraentrega. Abrazo. Me voy. Abrazos. Chao. Lindo verte y escucharte. Bueno, vayan siguiendo que yo me voy a mentir. No, asistieron casi 100 personas. Son 4. Mediales. Buenas noches. No asistieron nada. Buenas noches. Muy interesante todo, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que no se sueñen con descabezados. Nosotros. Bueno, esa manera. Alguien escribió un texto bien lindo. Álvaro ya salió así, ¿no? Quería preguntar en qué colegio fue eso, ¿no? Después lo llama. Ah, sí, claro. Muy bien. En el 77. ¿Qué pasó? Estuvo Diana Uribe. Ella dijo ya. que era la generación del 77. Uh-huh. Ah, sí, la promoción del 77. Sí, algo así. Y nosotros en la promoción del 76. ¿Quién dice? Ah, el 76. ¿Qué colegio era? El St. George School.
Ah, ya. Pero toda la vida estudiamos allá, toda la vida. Entonces, la verdad que el profesor Miranda fue una persona muy especial para todos nosotros en el San George, la verdad. ¿Y él estuvo cuántos años ahí en este colegio? Como 6, 7 años, y la verdad que fue nuestro profesor estrella. Hemos hablado mucho en el chat de los compañeros, unos son doctores, yo estudié historia, o sea, no creas, él fue nuestro formador. Qué bueno. Esa parte no se conoce mucho, ni se coloca en la historia de él, ¿no? Muchos fuimos profesores de